La década de los 2010 fue una época importantísima para las series animadas. Venimos de una etapa experimental, por decir menos, donde muchos canales parecían no saber hacia dónde llevar sus proyectos. Todo cambió con Flapjack, que empezó a abrir el camino, y después Hora de Aventura, que fue el que dio ese gran salto y se convirtió en una serie tan influyente que muchos de los trabajadores de ahí terminaron creando sus propias obras. Pero claro, todo lo que empieza tiene que acabar. El cierre de esta generación de series animadas nos dejó un poco de todo. Tuvimos finales increíbles como el de Un Show Más, Gravity Falls. También hubo finales flojos como Clarence y Claro, ¿por qué no decirlo? Star vs las fuerzas del mal. Otros que no fueron perfectos, pero cumplieron su función, como El Increíble Mundo de Gumball y por supuesto el cierre de la serie que lo inició todo, Hora de Aventura. Pero hay una serie que se siente distinta, más complicada, y es Steven Universe. Además de ser una obra muy importante para la comunidad LGBT, Steven Universe fue una gran serie que parecía tener un mensaje claro, pero su final simplemente no cumplió con lo que muchos esperábamos. Su mensaje se sintió como un cliché básico, el poder del amor, el típico que ves en cualquier película reciente de Disney. Y ojo, no estoy aquí para defender ese final, estoy aquí para explicar lo que muchos sentimos al seguir la serie durante años y ver cómo terminó. Antes de entrar de lleno con el análisis, quiero aclarar algo. Desde que salió el final prácticamente no he vuelto a ver nada de la serie. La decepción de ese momento fue tan grande para mí, no vi la película, no vi Future, nada, hasta hoy. Pero el anuncio del spin-off de Lars, mi personaje favorito, me motivó a regresar, ahora con otros ojos. Así que esperen un futuro video ya que haya visto nuevamente la serie con opinión más completa. Creo que ya es tiempo suficiente para ver sin prejuicios, pero antes quiero extenderme en lo que sentí la primera vez que vi este film. Así que por consecuencia, este video está hecho desde la perspectiva de mi yo de 16 años, un niño posiblemente edgy que esperaba algo muy diferente, y quizás por eso el final me pareció tan malo, igual que a mucha gente. Esta serie fue importante para mí porque fue la única que seguí de principio a fin. Claro, veía otras, pero ninguna con el mismo entusiasmo. Tal vez por sus historias, por su mensaje, o porque a diferencia de otras series episódicas, Steven Universe siempre tenía algo que avanzaba la trama. Además, cada personaje era entrañable, por decir menos. Perla y su historia con Rose, la relación de Rubí y Zafiro y cómo se crearon Garnet, la búsqueda de identidad de Amatista, la redención de Peridot, los traumas de Lápiz, el miedo de Lars, Craig y su evolución, las diamantes y su arco de involución. Conste, quizás estoy dando pequeños adelantos, ideas de futuros videos, pero no sé, solo es una corazonada. Pero fuera de eso, cada uno de los personajes tiene un alma propia que te hace encariñarte con ellos desde el primer momento. Para entender lo que muchos de nosotros sentíamos en esa época, hay que recordar cómo veíamos la serie y cuál era el mensaje que creíamos que estaba construyendo. Pero antes, las series ante todo son entretenimiento, son una forma de encariñarte con el mundo, de identificarte con los personajes, de desconectarte de la realidad un rato. No tienen que enseñarte una moraleja ni darte una lección trascendental. Esa no es su función. Si lo hacen como extra, qué genial, ¿no? Lo aceptamos. Lo que sirve en una sociedad puede no servirle a otra. Justamente ahí es donde encontramos un gran problema con este final. Durante años estuvo cocinando una idea muy clara: no todas las personas merecen perdón, y no porque la serie fuera cínica, sino porque mostraba matices. Algunas personas hacen cosas terribles por circunstancias que no pueden controlar, por miedo o simplemente por sobrevivir. Un ejemplo bien ejecutado de cómo el poder del amor puede funcionar es el Cluster. Este no quería ser un ser malvado, era una combinación de almas rotas que estaban confundidas. Su propósito era de emerger, porque así fueron creadas. Y con el capítulo de Garnet entendemos que estas son gemas rotas, que no eran malvadas por elección. Querían cumplir su propósito, pero también buscaban ayuda. Con Steven vemos que pueden cambiar y elegir ser algo distinto, algo mejor. Además, nunca hicieron algo malo, solo iban a nacer. Prácticamente. Que esta existencia fuera a causar una catástrofe bíblica es otra cosa. Era parte de su naturaleza y aún así lograron contenderse y transformarse en algo positivo. Un ejemplo más bonito y que todos queremos y amamos es Peridot. Ella fue enviada por el planeta madre a la Tierra como mensajera y analista del Cluster. No conocía otra forma de vida fuera de su propósito. Su rivalidad con las gemas de cristal no era de odio, era miedo de fallar, miedo a ser castigada, miedo a ser consumida si el Cluster despertaba. Además, estaba la presión de la jerarquía diamante, que por lo que sabemos era cruel, despiadada con cualquier gema que no cumpliera su función a la perfección. Aún así, Peridot muestra que en ellas puede existir quizás un pequeño rastro de compasión. Cuando Peridot explica su situación a Diamante Amarillo, decide traerla de vuelta, aunque con un castigo. No sabemos qué era, tal vez significaba la muerte o ser cosechada. Conociendo su temperamento, no es difícil de imaginar, aunque también había situaciones en las que el perdón simplemente no era coherente. Esa parte es importante de la vida real. No todas las personas están dispuestas a hablar contigo. No todos los conflictos se resuelven conversando. Muchas veces alejarte es lo que hace menos daño. A veces es la diferencia de ideologías. Otras veces la persona está tan convencida de su punto que no puede ver el tuyo. Un ejemplo claro de esto es Bismuto. Su visión es tan extremista que chocaba directamente con los ideales de Steven. Estaba tan segura de que su camino era el correcto que decidió atacar al protagonista, no de una manera pacífica, iba a quebrarlo. Y lo más triste es que esto no era nuevo. Había ocurrido lo mismo que Rose, lo que significa que ya pasó una vez, que ya intentaron hablar, pero no funcionó. Y esta
Rosa decidió volver a ir al ataque. Y ahí es donde entra lo reflexivo. La serie parecía explorar que el perdón tiene límites, que la empatía no siempre es suficiente, que hay personas que por más que quieras ayudar, pueden hacerte daño. Para muchos de nosotros, ese era el mensaje que se estaba construyendo, un mensaje imperfecto, pero duro y real, que era lo más importante. Por eso, cuando el final tomó un rumbo completamente distinto, dolió, y dolió mucho. Mientras que hay otras personas que por seguir ciegamente a una autoridad, también van a atacarte sin cuestionarlo. ¿Cuántas personas no existen que son devotas a un gobierno, a un líder, a una figura de poder, y que por complacer a su nación terminan cometiendo crímenes imaginables solo por obedecer? Ese es justamente el caso de Ruby, alguien que actúa por orden, por lealtad, sin detenerse a pensar si lo que hace está bien o mal. Y luego hay gente que simplemente no va a cambiar, por más que lo intentes. Personas que son dañinos por naturaleza, que disfrutan ejercer poder, imponer miedo, controlar a otros. Este es el mejor ejemplo de ello, una gema criada para ser la guerrera perfecta, tan convencida de su fuerza, de su superioridad, que cualquier intento de redención rebota contra una pared de puro orgullo. Antes de seguir con el tema de las diamantes, hay que detenernos un momento en las revelaciones más importantes y la más emblemática de toda la serie. Rose es diamante rosa. Es una teoría que existía desde el inicio, probablemente la más popular de alguna caricatura, de la primera y entre segunda temporada. Con el tiempo incluso se llegó a considerar algo absurda, hasta que fíjense que resulta ser verdad. Este giro, claro, es interesante, no es malo, no es incoherente en sí mismo, pero trae consecuencias enormes, y una de ellas es que si Rose es diamante rosa, entonces Steven es diamante rosa, y por consecuencia eso le da la excusa perfecta para resolver todo con el poder del amor. Sí, el poder del amor funciona cuando está bien ejecutado, pero aquí no lo estuvo. Perdonar a genocidas simplemente por amor no es coherente, y menos cuando sucede de la nada, sin un proceso real, sin consecuencias, sin un conflicto que respalde ese cambio. Hay personas, tanto en la ficción como en la vida real, que simplemente no van a cambiar, o que simplemente sus actos no merecen un perdón. La serie lo había mostrado una y otra vez, y justo al final se les olvida. Pero antes de seguir con mi enojo, abrimos un paréntesis importante. Después de la oda, que aquí sí hay que aplaudir y reconocer, porque fue un momento histórico y muy bonito. Los últimos capítulos se sienten aburridos. En vez de mostrarnos cómo funciona realmente Homework, se enfocan en una fiesta de verdad, cuando lo que queríamos ver era el sistema de castas, la represión, la estructura social, lo que pasaba con las gemas que no estaban de acuerdo. Todo eso se venía construyendo desde el inicio, pero no, una fiesta. Luego, como si fuera poco, el penúltimo episodio es de las sandías. Ay, Dios mío, la tensión estaba hasta arriba, toda la expectativa acumulada. La serie decide hacer un desvío tan brusco que corta cualquier emoción. Y coste, el final no es malo. Tiene una de las mejores escenas de cualquier serie animada, que te muestra que Steven es Steven. No es ni Rose, no es diamante rosa, es él mismo, una persona individual. Que eso también es un mensaje muy importante que la serie recalca muy bien. Pero lo que nos enfocamos muchos quizás es en otra parte del final, en perdonar genocidas. También ese capítulo está lleno de fanservice que a todos nos gusta, claro, y está bien ejecutado. Pero el tema del final como tal sí es algo complicado. Que pensándolo bien, quizás el niño oscuro de aquella época es el que estaba equivocado. Quería ver sangre, muerte, destrucción. Un final oscuro que encajara con el peso de la historia. Pero hoy entiendo que no se trataba de eso. No podemos simplificar en decir, hay gente mala que merece perdón. Es mucho más complejo. Pero también me pongo a pensar, no estamos hablando de villanos comunes. Estamos hablando de dictadoras, de entidades que esclavizaron y exterminaron incontables planetas. Series que asignaban roles a cada gema. Y si uno se salía de ese rol, la quebraban sin dudar. Y aún así, todo esto se perdona porque un niño que ha vivido una fracción insignificante a comparación de esas entidades casi divinas les dice que dejen de pensar así. Y conste, quizás haya una mínima justificación emocional para Azul y tal vez para Amarillo, pero solo porque eran hermanas de Rosa. Si no hubiera existido ese lazo, este conflicto familiar, nada se hubiera resuelto tan rápido y fácil, porque en la vida real, ¿cuántas independencias han sido pacíficas? La mayoría se resolvieron con guerras. Es como si nosotros como mexicanos nos hubiéramos acercado a los españoles a decir, oigan, porfa, no hagan esto, o peor aún, decírselo a los ingleses. No funciona así, y ver cómo un final puede afectar tanto una obra tan compleja puede llegar a doler tanto que me desencariñé del mundo de las series animadas. Gracias a ese final pensé, ¿para qué seguir si al final todo puede acabar tan mal? Pero luego recordé algo esencial, el camino es perfecto, incluso si al final no lo es, y un final decepcionante no borra lo que sentí mientras veía la serie, no borra los momentos de los personajes ni sus canciones, y lo que me hizo sentir esos momentos divertidos, tristes y emblemáticos. Todo eso lo dejé de lado por un mal sabor de boca, pero ya no más. Volver a esas historias que me fascinaban, y quizás si estás viendo este video, esta sea una enseñanza para ti también. Que algo no sea perfecto no significa que sea malo, y un final que no te gustó
visto no invalida todo lo que sentiste en el camino. Quizás por eso seguimos viendo series, películas, leyendo libros, jugando videojuegos, porque todos buscamos algo que nos haga sentir acompañados, entendidos, representados, algo que nos recuerde que no estamos solos. Si alguna vez dejaste de ver algo porque te decepcionó, porque te rompió o porque simplemente no fue lo que esperabas, tal vez es el momento de volver. A veces, al regresar, encuentras una versión de ti mismo que habías olvidado. Por eso, voy a seguir viendo estas series que dejé pasar por miedo a decepcionarme otra vez. Díganme qué series animadas puedo ver. Sé que está The Old House, pero no sé por cuál empezar primero. Aunque antes, claro, voy a retomar lo que dejé a un lado. Esperen un video donde vuelvo a ver Steven Universe. Además haré un análisis y quién sabe, a lo mejor cambie de opinión sobre este final al retomar la serie o al recordarla otra vez. Y también veré la película y Future, a ver si le dan a esta historia el final que se merece. Sin nada más que decir, chao y nos vemos.